Muy estimados televidentes, se celebra el 17 de diciembre una santa muy grande y bastante desconocida, sobre todo en México, Santa Isabel de Hungría, que murió muy joven, de 24 años, un 17 de noviembre, pero de 1231, allá en Turingia, Alemania. Es una santa que murió de 24 años, como muchas santas mujeres. Es interesante considerar que muchas grandes mujeres muy santas han muerto muy jóvenes, cercanas a los 20 o los 30 años. Esta de la cual vamos a hablar, Santa Isabel de Hungría, Santa Catalina de Siena, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de los Andes, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Viterbo, Santa Gemma Galgani. Muchas de estas grandes santas de la Iglesia de Dios, extraordinarias, murieron muy jóvenes, como que terminaron su carrera y el Señor se apresuró a llevárselas. ¿En qué se distinguió esta santa de la que les quiero hablar, que se celebra este jueves 17? De su extraordinaria santidad, de su humildad, de su caridad, de su paciencia y sobre todo de su generosidad para dar a los pobres. No era de Alemania, se le dice de Hungría, porque nació en Hungría. Nació en 1207, hija de los reyes de Hungría, que no eran muy piadosos, que digamos. A la madre, por alguna razón, la asesinaron. Pero como se acostumbraba en aquella época, un matrimonio por razones políticas, fue prometida al príncipe heredero de Turingia, del reino de Turingia en Alemania. Y a los 4 años la arrancaron de su familia y se la llevaron a vivir con los suegros y con el futuro prometido, Luis, que se llamaba, y un hermano de Luis. O sea que vivió en casa ajena desde los 4 años. Piadosísima, llena de Dios, sin que nadie le educara en la fe, porque sus padres no habían sido muy piadosos y tampoco ahí había mucha piedad en ese castillo de Turingia. Pero fue muy piadosa, buscaba mucho la oración y sobre todo fue muy caritativa. Se cuenta en su biografía que a los pobres no podía verlos sin darles algo y que de palacio sacaba ropa y comida para darles a los pobres. Y que una vez que llevaba una canasta llena de pan para los pobres, el suegro, que no veía con buenos ojos estas caridades de su futura nuera, ¿qué llevas ahí? Dijo, rosas. Destapó el canasto y en lugar de pan eran rosas. Milagros de esos se cuentan muchos. La casaron con Luis, el príncipe heredero, a los 14 años. Era un buen esposo, también como ella muy piadoso. Los dos se hicieron discípulos de San Francisco de Asís, que fueron contemporáneos de él, y tomaron ese espíritu de pobreza, de sencillez y de humildad propio de San Francisco. Se hizo terciaria franciscana. 6 años de feliz matrimonio, 2 hijitos, y luego el príncipe Luis se enroló en la cruzada para Tierra Santa, y allá en el sur de Italia, antes de embarcar para Tierra Santa, allí murió de peste. Y entonces esta santa mujer quedó viuda y desamparada, porque los suegros no le tenían mucha voluntad, y además quedó esperando un hijo, el tercer hijo, cuando murió su marido, allá camino de las cruzadas. Y entonces los suegros se la ingeniaron de alguna manera para echarla del castillo, para sacarla y para quitarle los hijos. Y entonces quedó en tierra ajena, sola, sin marido, viuda y sin sus hijos. Tenía un pequeño pedazo de propiedad suya, un pequeño pedazo de tierra, y con los pocos bienes que le quedaban, que dicen que quien la defendió para que no la dejaran realmente sin nada fue Federico II, emperador de Alemania. En un pedazo de tierra pequeño hizo un hospital y se dedicó a servir a los enfermos con sus propias manos. Con grandes pobrezas, ella los curaba, los alimentaba, los saciaba. Con grandes pobrezas y carencias y con una vida tan dura, pues en pocos años se murió. A los 24 años, Dios la llamó de este mundo.
quedó un recuerdo muy grande en la cristiandad de aquella santa mujer, reina, pero generosa y humilde. Y se cuenta que cuando estaba atendida, fue Federico II, le mandó una corona que se la pusieran, diciendo, yo se la ofrecí en vida, quería casarme con ella, pero no me aceptó, porque prefirió ella pues su vida consagrada a Dios. La corona que no aceptó en vida se la pongo ahora, se la dejo aquí. 4 años después de su muerte, en 1235, el Papa Gregorio XI la canonizó. Así a los 4 años la declararon santa para la Iglesia Universal. Es poco conocida por nuestras partes, sí, a veces la nombramos Santa Isabel de Hungría, pero conocer de su vida y de su obra y que nos llegue un poco su ejemplo, eso falta todavía. Aquí mismo en Guadalajara hay un templo a Santa Isabel de Hungría, abajo del Tapatío. Ahí están unos religiosos de Monterrey atendiéndolo. Y creo que habrá en otras partes de México también iglesias dedicadas a su nombre. Dios es admirable en sus santos. Cuando Dios escoge un alma, de alguna manera la va llevando misteriosamente, milagrosamente, inexplicablemente, por los caminos de la santidad. Que esta santa, que dista de nosotros ya 8 siglos, sin embargo, pues nos sirva de ejemplo, nos ilumine un poco, nos motive a buscar a Dios en nuestra vida y a hacer obras de amor por nuestros prójimos. Muchas gracias y Dios los bendiga.